Parte de la comisión organizadora de la Semana de la Medicina. Hoy día vamos a continuar con la Semana de la Medicina con la segunda actividad que se ha planificado. Hoy día vamos a desarrollar el curso de manejo hidroelectrolítico y en la mañana va a estar a cargo el doctor Edwin Castillo. Él es nefrólogo del Hospital Almenara, exalumno de la universidad y quien bondadosamente ha venido a colaborarnos con esta actividad. Y bueno, queremos que esta actividad sea de beneficio para todos ustedes, como lo hemos venido planificando. Disculpen los inconvenientes y recibimos al autor con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Diego. Bueno, voy a necesitar un puntero, ahorita lo van a traer. A ver, para ponernos de acuerdo. Acá la mayoría de alumnos, ¿en qué año están? Quinto para arriba. O sea, todos han llevado ya psicología y medicina interna, la mayoría. Claro. Todavía. Porque el seminario que vamos a hacer es justamente de trastornos hidroelectrolíticos y equilibrio ácido-base. Y vamos a hacer ahora en la mañana, solamente nos quedan 2 horas ya para hacer el enfoque clínico y diagnóstico. Y algo vamos a ver de manejo de discalemia. Y en la tarde con el doctor Lino Patrón vamos a hacer la interpretación del AGA y vamos a hacer el manejo terapéutico propiamente de las disnatremias y también de la acidosis metabólica. Entonces, hablar de equilibrio ácido-base es bien abundante, es larguísimo, así que solamente lo vamos a tratar de darle las nociones más importantes o básicas. ¿Ok? Entonces, acá la verdad, para que lo aprovechen de la mejor forma, ustedes tienen que hacer preguntas. Si han visto pacientes, tienen que aprovechar para preguntar, para poder entender cuál es el manejo, la identificación rápida, el diagnóstico, y así van a poder beneficiarse. A ver, entonces vamos a empezar con lo que es fisiopatología de las discalemias. Entonces, esto es importante porque normalmente nos enfrentamos con los pacientes que tienen hipercalemia asociada ya sea a la insuficiencia renal o al paciente con cetoacidosis diabética. Entonces tenemos que ubicar bien, ¿no?, en qué momento vamos a tratar o no, nuestra hipercalemia, qué complicaciones vamos a tener frente a nuestro paciente. Y de la misma forma, con hipocalemia, aunque es más fácil de manejarla, ¿no? Más importante, la verdad, es el tratamiento en sí de hipercalemia. Muy bien, a ver, avanzamos. Bueno, de la fisiología del potasio, ya normalmente saben de que el potasio tiene que mantenerse en valores séricos bien ajustados. Miren ahí, 3.5 y 5.5 miliequivalentes litro. O sea, es un electrolito que tendrá justamente para mantener esa homeostasis bien cercana, varios mecanismos hormonales justamente para permitir de que esto no aumente o no disminuya. Al mismo tiempo hay que considerar que la mayoría del potasio se encuentra a nivel intracelular y por la misma razón tendremos que considerar que si tenemos que no siempre nos va a reflejar el potasio que vamos a tener a nivel sérico o en el extracelular, el potasio real que va a tener el paciente. Por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene hipocalemia y cualquiera le da tratamiento con retos de potasio a los pacientes que tienen hipocalemia. Le sacan un análisis de gases arteriales, que es como normalmente se hace el monitoreo de los pacientes, o análisis sérico, y el potasio sube. Entonces, erróneamente, lo primero que puede pensar un alumno es de que ya corrigió el potasio. Pero se olvidan de que justamente la mayoría es intracelular, así que es imposible que solamente por haberle dado un resto de potasio a un paciente que tiene hipocalemia, para que un paciente llegue a hipocalemia, o sea, para que disminuya el potasio sérico, es porque realmente el potasio de todo su organismo se ha depletado. Y obviamente la expresión sérica es un reflejo adicional a la depresión de potasio que tiene. Por lo tanto, por yo ver solamente darle 20 miliequivalentes, tengo que contraer una ampolla de potasio. Normalmente miren la cantidad que tenemos, 50 miliequivalentes por kilo, o sea, tenemos más de 3.500, 4.000 miliequivalentes en el organismo. Por darle 20 miliequivalentes de potasio a un paciente, ¿ustedes creen que realmente van a corregir así en horas una hipocalemia? Definitivamente no, pero ahí vienen los problemas de descuido, ¿no? Yo lo corregí, abandonan al paciente y después está con hipocalemia severa, ¿no? Entonces no se olviden que el 98% es intracelular.
La ingesta, bueno, 60 a 120 miliequivalentes, depende también de los países no desarrollados o desarrollados, aunque en general la gente come poco potasio, no come ni frutas ni verduras, sino más bien gente cantidades de sodio, es al revés. Y la cantidad que se elimina en orina es 60 a 90. La distribución del potasio normalmente está a cargo de varias hormonas. En general las hormonas lo que hacen es ingresar potasio dentro de la célula. La adrenalina ingresa potasio dentro de la célula. Por eso cuando actúa sobre sus receptores beta-adrenérgicos justamente lo que hace es ingresar potasio. La bomba 3 sodio 2 potasio TPasa, que ustedes ya la conocen, es justamente la responsable de que el potasio se encuentre principalmente a nivel intracelular. Justamente esta bomba también tiene receptores beta 2 y por lo tanto favorece el ingreso de potasio. Cualquier enfermedad que favorezca la acción de la bomba generará hipocalemia. La insulina también favorece el ingreso de potasio. Y normalmente la adrenalina, si por ejemplo una persona está bajo estrés, normalmente puede estar con hiperglicemia. Como consecuencia de la hiperglicemia se secreta insulina y además también favorece el ingreso de potasio. Entonces, el organismo está diseñado para que normalmente trate de ingresar el potasio dentro de la célula. Normalmente el potasio, como tendrá una gran concentración dentro de la célula, a diferencia del extracelular, por gradiente justamente va a estar saliendo. El potasio normalmente por gradiente sale de la célula. Justamente eso le da la electronegatividad que normalmente tiene cualquier célula en reposo. Pero las hormonas hacen lo contrario. La adrenalina, la insulina y la bomba 3 sodio 2 potasio TPasa favorece su ingreso. Así que eso tiene que estar bien claro porque es importante para el manejo clínico terapéutico. Y la aldosterona, que principalmente actúa a nivel renal, ella más bien favorece el ingreso de sodio y elimina potasio, ¿no? A nivel de la orina. Y eso es la acción que tiene es diferente porque más bien esta se encarga de la caliuresis, de la eliminación de potasio por la orina. De las funciones, a ver, avanza una por favor. Justamente mantiene el potencial de membrana. El potencial de membrana justamente es la diferencia de cargas eléctricas entre el extra y el intracelular. Y justamente el potasio, ¿por qué favorece el potencial de membrana? Porque, como ya les dije, al haber más potasio dentro de una célula, normalmente tiene que salir, y esta diferencia hace que normalmente la célula se vuelva electronegativa, a diferencia del extracelular. Entonces, esa diferencia, eso es importante acordarse, porque solamente conociendo eso yo puedo entender las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen discalemias. Por ejemplo, si yo tengo normalmente que el potasio sale de la célula, porque hay más potasio dentro de la célula, entonces la célula se vuelve electronegativa, ¿cierto? Si la célula se vuelve electronegativa, para que se active esa célula tiene que ingresar sodio. Ustedes saben de que normalmente para que se despolarice una célula tiene que ingresar sodio, ¿cierto? Entonces, mientras funcione normalmente una célula, que justamente es saliendo el potasio, eso va a favorecer que al mismo tiempo luego ingrese sodio, o sea, va a permitir que luego la célula se active. Por lo tanto, si hay un desbalance de esto, ya no se activará la célula y tendremos las manifestaciones clínicas de los pacientes, como vamos a ver. Avanza uno, por favor. Mantiene el volumen intracelular porque es el principal catión del intracelular, no más. Regula el equilibrio ácido-base porque tiene una comunicación con el nivel de hidrogeniones. Y mantiene la electrofisiología celular, la electrofisiología cardíaca. Los pacientes que tienen discalemias tienen arritmias. Muy bien. Avanza. Entonces no olvidar, justamente este potasio va a salir al extracelular y eso le da la electronegatividad a nuestra célula. Cuando la célula se vuelve muy electronegativa, permite su activación, porque ya ahí recién se estimula el ingreso de sodio. La regulación del potasio principalmente es renal. ¿Okay? Entonces cuando estemos frente a un paciente que tiene discalemias, el enfoque diagnóstico tiene que ser evaluar justamente cómo está mi respuesta renal. Entonces, dentro de este enfoque diagnóstico, es importante considerar que justamente el riñón es que se encarga justamente de la regulación del nivel de potasio final. Muy bien. Hay varios factores, como están acá, que se encargan de regular el potasio, pero de estos yo les quiero comentar algunos notables. Por ejemplo, el flujo tubular. El flujo tubular se refiere justamente
a la cantidad o a la perfusión que normalmente está llegando al riñón. Si le llega más sangre, porque el paciente, por ejemplo, puede estar hiperhidratado, entonces va a filtrar más y va a eliminar más potasio. Entonces, por arrastre va a salir el potasio a nivel tubular. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que tiene hipercalemia, favoreceré los mecanismos de hidratación, porque aumentaré el filtrado, se favorecerá el flujo tubular y se favorecerá la caluresis. Entonces, es importante considerar este mecanismo. Y también hay otros mecanismos, como ven aquí, la carga aniónica. El anión distal significa justamente cuando tenemos un anión que llega a nuestros segmentos distales de nuestra nefrona, a nivel tubular distal, por ejemplo. Como es un anión, va a favorecer la salida del potasio, que es un catión. Por lo tanto, si tenemos una mayor llegada de aniones, ¿qué aniones, por ejemplo? El bicarbonato, por ejemplo. Si, por ejemplo, tenemos una alcalosis metabólica, o sea, incremento de bicarbonato. Entonces, si tenemos más bicarbonato, se va a filtrar más bicarbonato. Llegará más bicarbonato al túbulo distal y por lo tanto tendremos anión distal relacionado con el bicarbonato. Y por lo tanto se eliminará más potasio. Entonces no olvidar el mecanismo del anión distal, el flujo tubular. Muy bien. Esto es el mecanismo de la aldosterona. Bueno, ya saben los mecanismos que tiene. No lo vamos a volver a explicar aquí. Básicamente la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio y eventualmente de hidrogeniones a nivel de túbulo, a la manera del túbulo distal. Avanza nada más. Y para fines diagnósticos, actualmente, cuando uno habla de desbalances de potasio o de discalemias, normalmente se refiere al gradiente transtubular de potasio. Ese es un concepto nuevo, no tendrá 10 años, pero el gradiente transtubular de potasio justamente es un gradiente entre el potasio sérico y el potasio que hay en el túbulo, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo hipercalemia, tengo un aumento del potasio sérico, entonces lo que normalmente debe hacer el riñón es eliminar potasio, ¿cierto? Entonces, si va a eliminar más potasio, entonces el gradiente transtubular de potasio tiene que ser mayor. Entonces, eso es lo único que tienen que ustedes interpretar nada más. Si yo tengo hipercalemia, teóricamente, lo que debo esperar fisiológicamente es que el gradiente transtubular de potasio esté aumentado. Que no estoy diciendo otra cosa que la respuesta tubular de eliminación de potasio está indemne. Nada más estoy diciendo eso. Esto también tiene sus propias fórmulas para poder calcularlo, como lo están viendo acá. Tienen que tener potasio urinario, plasmático, molaridad, eso es lo de menos. Pueden tener ahí una fórmula, la fórmula la pueden tener escrita en su celular, etc. Lo importante es la interpretación. ¿Ok? Y vemos, a ver, avanza nomás. El enfoque ya en las discalemias. ¿Qué cosa hacemos frente a una discalemia? Paciente con hipercalemia. Vamos a ver aquí un paciente con hipercalemia y hipocalemia. En general, cuando estemos frente a un paciente que tiene discalemias, lo primero que tenemos que hacer es medidas de urgencia. ¿Por qué? O tenemos que identificar si estamos frente a un paciente que va a requerir medidas de urgencia. ¿Por qué? Porque justamente cuando tenemos discalemias, tenemos arritmias. Los pacientes se pueden morir con hipercalemia. Lo van a ver, siempre. El paciente que vino con 8 de potasio, se murió. ¿Ok? ¿Dónde murió? En sala de emergencia. Con una fibrilación ventricular, de asistolia. Entonces, lo primero, medidas de urgencia. Si por ejemplo tengo una hipercalemia severa, tengo que tomarle un electrocardiograma. Tengo que identificar qué tipo de arritmia tengo. Si yo identifico que tengo una arritmia severa, tengo que inmediatamente tratar al paciente, inmediatamente. Por lo tanto, frente a una discalemia, lo primero son las medidas de urgencia. Ya vamos a ver el tratamiento al final. Luego ya me puedo preocupar por hacer el diagnóstico. Al comienzo lo trato, no pienso qué es, lo trato simplemente. Claro que obviamente va a haber una unidad clínica inmediata, obviamente, ¿no? Pero si yo estoy frente a una hipercalemia arritmogénica, lo trato de inmediato. Luego ya voy a tratar de precisar algunas cosas más,
es importante descartar una pseudo, hiper o hipocalemia, o sea, un paciente que realmente tiene una hipercalemia facticia, no es real, o puede ser lo opuesto. Vamos a poner las causas. Tengo que ver la respuesta renal, porque el riñón es el principal regulador del nivel sérico de potasio y por lo tanto tengo que ver cómo actúa el riñón. Y luego mi diagnóstico diferencial y mi tratamiento, nada más. Ese es el continuo en relación al enfoque clínico. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hipercalemia, pseudohipercalemia. Una pseudohipercalemia puede estar relacionada justamente porque el potasio está, realmente no está el potasio aumentado, pero en la muestra sérica que me han enviado, con el que han hecho, por ejemplo, la interconsulta al médico de turno, envían porque el potasio, porque el paciente está con hipercalemia, ponen ellos, ¿no? Está con 6, 7 de potasio. Pero resulta que es un error de laboratorio. O sea, puede haber un análisis, por ejemplo, la muestra se ha hemolizado, es frecuente. Entonces, en realidad, lo primero que se piensa cuando estamos frente a una pseudohipercalemia es eso: hemólisis de la muestra sanguínea. Entonces, eso puede ser por la toma de muestra, se ha sacado mucho volumen de sangre, se hemolizan los eritrocitos y liberan potasio. O puede ser porque la muestra ha sido abandonada, no la han procesado en su debido tiempo, etc. Entonces, pueden tener una... ¿Y cómo que pueden discriminar esto? Pues simplemente evaluar a un paciente, ¿no? Si no encuentran ningún factor o ninguna causa lógica como para que el paciente tenga hipercalemia, entonces ustedes piensan que pueden estar frente a una pseudohipercalemia. Muy bien. Luego veremos los cambios transcelulares. Vamos a explicar después un poco más sobre esto. Luego los cambios transcelulares. Cuando hablamos del término cambios transcelulares, simplemente estamos refiriéndonos a que el potasio se desplaza de fuera adentro de la célula o de dentro a fuera de la célula. Esa es la definición de cambios transcelulares. En este caso, si estamos viendo una hipercalemia, estaríamos hablando de que el potasio se desplaza fuera de la célula. Entonces vemos qué factores favorecen esto. Y luego, como tenemos que ver nuestra respuesta renal, entonces la respuesta renal la veremos justamente con el gradiente transtubular. Si tenemos una hipercalemia, lo lógico es que esté aumentado el gradiente transtubular, ¿cierto? Pero si tenemos un problema renal, el gradiente va a estar disminuido. Entonces veremos aquí todos los mecanismos relacionados para que el riñón no pueda eliminar adecuadamente la oferta de potasio que le llega por vía sanguínea. ¿Ok? Que justamente son causas relacionadas con defectos con la acción de la aldosterona, por ejemplo. Y por otro lado, veremos el filtrado glomerular disminuido, principalmente. De esto, la principal causa es volumen extracelular disminuido. Entonces, el filtrado disminuido principalmente se refiere, por ejemplo, al paciente deshidratado, hipovolémico. Un paciente que está hipovolémico, deshidratado, que le llega menor oferta de volumen extracelular al riñón, por lo tanto filtra menos, y por lo tanto ese potasio normalmente se va a filtrar menos. Por lo tanto no va a poder suplir adecuadamente la eliminación de potasio. Por eso es que si ustedes, esto básicamente se aplica al paciente deshidratado. ¿Ok? Si no está deshidratado, entonces debo de pensar que tengo alteraciones en el riñón per se. A ver, avanzamos una más. Avanza todo eso, ¿no? Muy bien. Muy bien, de la pseudohipercalemia, para repasar, hay causas familiares. Miren, la leucemia está considerada como una causa de pseudohipercalemia, simplemente porque a mayor producción de leucocitos tiene mayor posibilidad de que estos se puedan lisar, o su catabolismo, su turnover puede estar incrementado, simplemente porque son más células y por lo tanto vamos a tener un mayor nivel sérico de potasio, pero no es una hipercalemia real. Luego vamos a tener la muestra de suero, que es lo más frecuente que les he dicho. Esta causa es bien rara. Y podemos tener también una sobrecarga endógena. Si tenemos una anemia hemolítica, podríamos tener también hipercalemia, lo cual es raro, por si acaso. Es raro. ¿Y por qué es raro? Porque, ¿qué pasa si tenemos una anemia hemolítica? Se libera potasio a nivel sérico, ¿cierto? Pero, si el riñón está indemne, lo que debe hacer es eliminarlo. Así que al final vamos a ver al paciente con hipercalemia, con anemia hemolítica, normalmente no.
¿Okay? En algún momento lo podríamos ver, ¿sí? Y por eso está considerado como una causa, como una sobrecarga endógena. Pero en la hipercatabolia, sí es más frecuente porque ahí es como, este proceso de hipercatabolia puede estar ya relacionado con la destrucción del tejido, destrucción celular, por ejemplo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, en oncología, hay una emergencia que se llama síndrome de lisis tumoral. O sea, en algunos tumores de gran agresividad generan una gran destrucción de los tejidos. Entonces, al generar una gran destrucción de los tejidos, pues evidentemente va a liberar ingentes cantidades de potasio. En ese caso sí se puede ver hipercalemia, ¿ok? Pero eso es por una sobrecarga endógena. Igual el riñón está funcionando, se supone, bien, y tiene que eliminar el potasio. El único problema es que en el síndrome de lisis tumoral también se afecta el riñón. Y ahí sí podríamos ver el paciente con hipercalemia. A ver, avanzamos. Los cambios transcelulares. Entonces, miren, hemos tenido el paciente, vemos si estamos frente a una pseudo hipercalemia, principalmente la muestra se ha alisado. Luego voy a ver si es que tengo una sobrecarga endógena, simplemente eso no está ratificado en la historia clínica, no tiene antecedentes. Y luego si veo lo más frecuente, esto es lo más frecuente, por si acaso. Lo más frecuente que yo veo frente a un paciente que tiene hipercalemia es que tenga cambios transcelulares. Y los cambios transcelulares, a la cabeza, la acidosis. Cuando yo tengo una sobrecarga de hidrogeniones o acidosis metabólica, eso va a predisponer a que el paciente tenga hipercalemia. Hay varios mecanismos fisiopatológicos que explican eso. El más simple es por el incremento de hidrogeniones, que se cambia con la bomba sodio-hidrógeno y por lo tanto afecta a nuestra bomba sodio-potasio ATPase. Y que genera que no ingrese potasio dentro de la célula. La cetoacidosis diabética, es importante acordarse de la ¿qué cosa es importante acordarse de la cetoacidosis diabética? Primero, que en la cetoacidosis diabética el paciente tiene en realidad el potasio corporal total disminuido, depletado. Porque el paciente que tiene cetoacidosis diabética, que está hiperglicémico, tiene una gran diuresis y por lo tanto elimina gran ingesta, se deshidrata, tiene una poliuria el paciente. Y además de la poliuria pierde potasio. Entonces el paciente con cetoacidosis diabética tiene hipocalemia en realidad. Pero cuando el paciente llega a emergencia, en realidad lo encontramos con lo contrario. Lo encontramos con hipercalemia. Y lo encontramos con hipercalemia porque justamente como es diabético descompensado, es un paciente que tiene insulinopenia. O sea, no tiene un adecuado nivel o secreción de insulina. Y justamente hemos dicho que la insulina favorece el ingreso de potasio. Pero como tiene insulinopenia, normalmente nuestro paciente nos llega con hipercalemia. Ya, si ustedes piensan que la hipercalemia es real de ese paciente y no es un cambio transcelular, ahí cometen un grave error, ¿no? ¿Ok? Porque al final ese paciente en realidad le falta potasio. Ustedes favorecen que pierda potasio, agravan su situación. Muy bien, estas son las dos causas en relación a los cambios transcelulares más importantes. ¿Avanzamos? Si el filtrado está disminuido, ya luego vemos la respuesta renal. Filtrado disminuido, deshidratado, el paciente tiene hipercalemia. Y si el gradiente transtubular del potasio está disminuido, también el paciente tendrá hipercalemia. Esto es raro que ustedes lo vean. ¿Ok? Es raro. Ya les he dicho que lo frecuente que ustedes van a ver es cetoacidosis diabética. Y en realidad van a ver esto solamente cuando hay un defecto del riñón, cuando tienen una insuficiencia renal. ¿Ya? Cuando tienen insuficiencia renal, evidentemente también van a tener un gradiente disminuido. Pero si no se trata de insuficiencia renal, estas causas, obviamente, un poco raro que lo vean ustedes, ¿no? Pero son simplemente lógicas, simplemente son todas aquellas causas que, por ejemplo, afectan la aldosterona. La aldosterona no funciona bien a nivel del tubo distal porque no se secreta, porque hay bloqueos en sus receptores, etc. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. ¿Y qué cosa cuál va a ser el cuadro clínico del paciente? Vamos a tener bradicardia, hipotensión y arritmias, que es por lo que se muere. Muy bien, estas son lo que vamos a encontrar en nuestro paciente que tiene
hipercalemia. Ahora, cuando normalmente un paciente tiene hipercalemia, le tomamos un electrocardiograma. Entonces, hay textos, por ejemplo, ustedes revisan un texto hace 10 años, ¿no? Normalmente hay una correlación entre el potasio sérico y alteraciones del electrocardiograma. La alteración más común e incipiente frente a una hipercalemia leve es la presencia de las ondas T picudas. Entonces, eso es lo que tiene el común de los pacientes que tienen hipercalemia dentro de su trazado electrocardiográfico. Si avanza la hipercalemia, esto se puede complicar. Podemos tener alteraciones, por ejemplo, prolongación del segmento PR y ensanchamiento del QRS. ¿Ok? Como el QRS se prolonga, el QT también. Entonces, esas alteraciones electrocardiográficas podemos encontrar. Y si el paciente ya tiene una hipercalemia severa, un potasio más de 8, que es lo que normalmente se considera severa, el paciente puede tener presencia de asistolia, fibrilación ventricular, bueno, puede ser un paro, ¿no? Fibrilación ventricular y es un tipo de paro, por si acaso. Entonces, normalmente, como les vuelvo a decir, está descrita la relación entre el nivel de potasio incrementado y alteraciones electrocardiográficas. Sin embargo, lo que deben de saber al mismo tiempo es que solamente el 50% de pacientes tiene esta correspondencia. O sea, no vayan a pensar de que si se enfrentan a un paciente que tiene hipercalemia, necesariamente van a encontrarle una alteración electrocardiográfica. Y tampoco vayan a pensar de que existe necesariamente una correlación estricta entre el nivel de potasio y alteraciones electrocardiográficas. Un paciente puede tener 7 de potasio y puede ser que no tenga ningún cambio electrocardiográfico. O puede tener 7 de potasio y el paciente ya puede tener alteraciones electrocardiográficas severas. Así que no se pueden confiar, o sea, no se pueden atrever a decir, ¿ya?, de que como no tiene alteraciones electrocardiográficas, lo puedo tratar después. O sea, en lo absoluto pueden hacer eso. Solamente es para evaluar si es que ya tiene. Si ya tiene, me interesa, ¿no? Porque ya obviamente puedo ver los cambios que está generando a nivel arritmogénico. Pero eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con el tratamiento. Evidentemente, si tengo una fibrilación ventricular, pues lo tengo que desfibrilar al paciente, ¿no? Por eso sí va a ser importante, ¿no? Muy bien, del tratamiento, a ver, avanzamos. Lo más importante, ¿qué es lo primero que hago cuando tengo con un paciente con hipercalemia? Le administro gluconato de calcio. ¿Para qué le administro gluconato de calcio? El gluconato de calcio solamente se administra por la sencilla razón de que es un estabilizador de membrana. Esa es la única razón. O sea, que disminuye la excitabilidad de la célula miocárdica o la célula cardíaca, que puede ser la de conducción, por ejemplo, disminuye la excitabilidad de esa célula para que genere arritmias. Nada más. Y es lo primero que tienen que hacer, colocarle gluconato de calcio al paciente. Le pueden colocar 2 ampollas en bolo, por ejemplo. Entonces, si ustedes colocan gluconato de calcio, evitan eso. Pero para nada, el gluconato de calcio ingresa potasio dentro de la célula. ¿Ok? No tiene absolutamente nada que ver. No sé por qué a veces hay ese error de concepción. Y luego, fíjense, miren, aumento de ingreso de potasio en las células. Lo van a ver en todos los artículos, revistas, les van a decir los médicos, etc. De todo esto, en realidad, lo único que realmente sirve, ¿ya?, es lo primero: tratamiento con dextrosa e insulina. Lo que realmente sirve. Normalmente cuando están en la práctica hospitalaria utilizan insulina rápida, que es la insulina cristalina de acción rápida, y utilizan glucosa como dextrosa al 33%. Normalmente las ampollas vienen así, ¿no? Dextrosa al 33%. Cada ampollita trae 6 gramos de glucosa. ¿Okay? Y normalmente lo que se suele aplicar son 5 ampollas de dextrosa más 10 unidades de insulina R. Puede ser un poco menos de insulina R, pero si ustedes colocan 10 unidades de insulina rápida más 5 ampollas de dextrosa, con eso normalmente va a disminuir el potasio en
en los próximos 15 minutos. Va a disminuir medio miliequivalente. ¿Ok? 0,6 miliequivalente, lo cual puede ser decisivo, ¿ya? En una arritmia. ¿Ya? Si el paciente tenía 7,5 lo bajan a 7 y puede cambiar todo su panorama en relación a sus alteraciones. Y esto puede durar hasta 30, 60 minutos el tratamiento con destroza con insulina. Normalmente lo que está haciendo la destroza, miren, si ustedes colocan destroza a un paciente que tiene hipercalemia, de por sí su propio organismo va a formar insulina y va a ingresar potasio. Y ustedes además le ponen insulina también. Así es que doble razón para que definitivamente el potasio ingrese a la célula. O por los dos motivos, tanto por la destroza per se como la insulina per se. Y entonces, eso va a favorecer, esto va a ser el tratamiento importante. Lo pueden repetir cada hora, ya eso depende del monitoreo que ustedes hagan. Y mientras tanto, pueden ir hidratando al paciente. No lo había puesto ahí, pero la hidratación también es importante, si el contexto clínico lo permite, ¿okay? Hidratar al paciente o darles diuréticos, pero más importante que eso en realidad es esto, y puede ir corrigiendo la causa de fondo. Luego, el tratamiento con bicarbonato de sodio, la verdad es que no ha demostrado actualmente que favorezca la disminución de potasio. Si lo hace, es una acción muy tenue. Y los agonistas beta-adrenérgicos, que es bien común ver en la práctica clínica, paciente con hipercalemia, normalmente le ponen su destrocito con insulina y luego le dejan su nebulización. Normalmente, ¿cómo hacen la nebulización en los hospitales? Le ponen 5 gotitas de Verotec o fenoterol, 5 gotitas o 5 mililitros de cloruro de sodio y ya, lo dejo a mi paciente ahí, ¿no? Feliz yo, ¿no? Entonces, y eso normalmente se repite cada 10 minutos por 3 veces. La típica indicación, ¿ok? Para nebulizar a un paciente. Bueno, esa indicación en realidad para discalemia no sirve, ¿ok? Porque esa indicación normalmente, uno, que esa dosis que están dando de... Primero que todos los estudios no se hacen con fenoterol, sino con albuterol. Y nadie se da la preocupación de hacer las conversiones y publicarlas. Y segundo, de que las dosis que se utilizan de Verotec, de 5 gotitas, solamente sirven para broncodilatar el bronquio, nada más. Las dosis de broncodilatación no tienen absolutamente nada que ver con las dosis para generar hipocalemia. Para que yo genere hipocalemia con las dosis de Verotec, tendría que darle 50 gotas. A ver, tengo ustedes 50 gotas de un beta-adrenérgico sin que el paciente le genere una crisis de ansiedad y genere taquicardia. Imposible. Así es que, y nadie les va a decir que no, yo sí he visto que baja, porque nadie pues se atreve a dar una nebulización sola sin dar destroza con insulina, ¿no? Nadie. Si no estás tratando nadie mal, ¿no? Te expones al paciente a riesgos. Así es que los beta-2, o sea, bajan, pero uno baja el albuterol y lo baja a dosis que no se usa acá. ¿Ok? O sea, mejor dicho, en nuestra práctica lo que hacemos, eso en realidad no tiene efecto para que disminuya el potasio. Y si lo tiene, estamos hablando de 0,1 miliequivalente, o sea, cosas demasiado tenues, como para darle importancia de manejo. Ahora, si ustedes están pues en un sitio alejadísimo, no tienen mucho que hacer con el paciente, pues tienen que hacer lo que sea. Le dan pues, le suben más la dosis y le dan, lo van monitorizando y se acabó. Pero si están en un hospital, no pues. Muy bien, recién las intercambios en el Perú, no vale la pena ni hablar de eso, lo tienen algunos pediatras en algunos hospitales. ¿Okay? Muy bien. La hipocalemia, lo opuesto. A ver, avanza. La pseudohipocalemia, igual, veré hay causas que falsamente hipocalemia facticias, luego veré cambios transcelulares y luego veré igualmente mi respuesta renal. Estamos enfatizando en eso. La respuesta renal, si el filtrado está aumentado, si el paciente está hiperhidratado, lo hidrato más, evidentemente favoreceré más el filtrado, la caliuresis, se elimina más potasio en orina, ¿cierto? Eso podría pasar y podría llevarme a la hipocalemia. Un poco inusual ver eso. Y lo opuesto, ya en este caso,
¿qué defecto puedo encontrar a nivel renal que me puede llevar a una hipocalemia? Desde el punto de vista fisiopatológico, lo opuesto, que el gradiente ahora esté aumentado y que el paciente esté eliminando mayor cantidad de potasio por problemas renales a nivel de la orina, a pesar de que el paciente tenga hipocalemia, lo cual es una alteración, ¿no? Y las causas serán justamente también relacionadas con la aldosterona. Es importante que ustedes se acuerden de eso en realidad, ¿ok? Hiperaldosteronismo, toda aquella enfermedad que lleve justamente a un incremento de la acción de la aldosterona, evidentemente va a eliminar más potasio en orina, ¿cierto? Las otras causas, esto es un poco raro, ahorita no lo consideren, pero esto sí, la hipomagnesemia. Yo puedo tener un paciente con hipocalemia, le trato de hipocalemia y el paciente no responde. Lo primero que yo puedo pensar, también evaluando también dentro del arsenal, porque normalmente en un hospital, pues en una clínica, normalmente pues hacemos dosajes de aldosterona, renina, normalmente no hacemos uso. Así que lo primero que yo puedo pensar, si yo tengo una hipocalemia que no corrige con el tratamiento, es que mi paciente esté con hipomagnesemia. Entonces, si yo tengo una hipomagnesemia concomitante, el paciente puede incrementar su caloresis y puede afectar mi tratamiento. Por lo tanto, es importante tratar el nivel sérico de magnesio. ¿Ok? Muy bien. Las pseudohipocalemias, en este caso, una anemia perniciosa es una anemia macrocítica y como es un eritrocito más grande, al momento de su eritropoiesis va a reclutar más potasio. Por eso es una pseudohipocalemia. Igual con las leucemias. ¿Avanzamos? Los cambios transcelulares ya no será la acidosis, sino será la alcalosis. Todo aquello que estimule la bomba 3-sodio-2-potasio TPasa me genera hipocalemia. ¿Qué cosa es lo más frecuente que vemos relacionado a esta causa? En la práctica clínica. Lo más frecuente es cuando llega el paciente a emergencia con parálisis muscular. ¿Y por qué tiene parálisis muscular? Por hipocalemia. ¿Y por qué ha hecho hipocalemia? Porque el paciente tiene hipertiroidismo. El paciente que tiene hipertiroidismo tiene parálisis hipocalémica. ¿Y por qué? Porque está estimulando su bomba 3-sodio-2-potasio TPasa, ingresando el potasio y por lo tanto hipocalemia y parálisis. Y llega a emergencia por esa razón. ¿Ok? En el hipertiroidismo se puede ver eso y sí, lo van a ver. ¿Avanzamos? Bueno, ya viendo la respuesta renal, si el filtrado está aumentado, por ejemplo con el uso de incremento de la demanda de filtrado, puede ser también con los diuréticos. La diuresis osmótica, que la puedo ver en la cetoacidosis, ya les acabo de decir, en realidad lo que produce es hipocalemia real, pero en la sangre se ve un defecto opuesto. Los cuerpos cetónicos en orina, que son ácidos débiles, se unen al potasio y también se favorece su eliminación por orina. Avanzamos. Y lo opuesto, ¿no? El defecto del riñón per se es el gradiente transtubular aumentado de potasio. ¿Y por qué? Porque en este caso vamos a tener niveles o defectos que lleven a un incremento o de la acción de la aldosterona. Las causas, ahora retroceder por favor, las causas de la aldosterona, algunas son lógicas. Si tengo un tumor que secrete aldosterona, como el síndrome de Cohn o la hiperplasia adrenal, pues, o el reninoma, pues es obvio que tengo que tener aumentado el nivel de aldosterona. Pero se podrían acordar de esto sí es importante, la estenosis de la arteria renal. Miren, ¿no? Actualmente es importante ese diagnóstico. Los pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal, la primera causa es diabetes, ¿cierto? La segunda causa es hipertensión arterial. Y la tercera causa, en realidad, que no está diagnosticada adecuadamente, es esta, estenosis de la arteria renal. El problema es que normalmente la estenosis de la arteria renal se la ha concebido como esa alteración rara de fibrodisplasia de la capa muscular. Ya, no me estoy refiriendo a esa estenosis, es una estenosis distal, sino me estoy refiriendo a la estenosis de la arteria renal proximal, que es frecuente y que simplemente eso se da por un simple proceso de aterosclerosis.
Y la arteriosclerosis es tan frecuente ver en un paciente diabético también, o en un paciente no diabético, pero que ha tenido varios factores de riesgo para arteriosclerosis. Y por lo tanto, actualmente es una causa importante de enfermedad renal crónica, pero que aún sigue no diagnosticada. ¿Okay? Si yo tengo la estenosis de la arteria renal, me llega menor flujo de sangre al riñón y por lo tanto se va a estimular la mayor secreción de aldosterona. Y por lo tanto, igualito. Muy bien. Luego las otras causas, estas causas en retamanza, por favor, es un poco rara, la vamos a dejar ahí. Muy bien, avanzamos. Y lo otro importante en la hipocalemia, sí es ver, en la hipocalemia, a diferencia de la hipercalemia, sí es importante ver una respuesta extrarrenal. Es básicamente la del intestino. Si tenemos diarreas, vamos a tener un incremento de las pérdidas extrarrenales. Puede ser infecciosa, por quimioterapia, etc. ¿Okay? Normalmente no se ve, salvo que estemos frente a una diarrea por cólera. Una diarrea por quimioterapia sí se podría ver hipocalemia, pero normalmente no es tan frecuente ver hipocalemia asociada a ese tipo de diarreas, salvo que sean voluminosas, abundantes, acuosas como el cólera, ¿no? Que tampoco se ve. ¿Avanzamos? Muy bien, para terminar, ya con esto terminamos discalemias. ¿Ya? Con discalemias, miren, hay una cosita que hay que acordarse aquí. Los pacientes que tienen hipocalemia, normalmente lo vamos a encontrar con alcalosis metabólica. Lo cual, de paso, explico un poco de alcalosis metabólica. Presten atención con alcalosis metabólica. Cuando tenemos alcalosis metabólica significa que tenemos una sobrecarga de bicarbonato, ¿cierto? Ya. O un incremento de bicarbonato en sangre. Muy bien, si yo tengo un incremento de bicarbonato en sangre, expensas de un incremento de bicarbonato en sangre, la primera causa que ustedes tienen que pensar frente a una alcalosis metabólica es que el paciente esté deshidratado. ¿Por qué? Porque simplemente, si yo tengo una deshidratación, voy a concentrar el nivel sérico de bicarbonato. Nada más que por esa simplísima razón. Se contrae el volumen porque el paciente está deshidratado y por lo tanto se concentra el bicarbonato. Y eso hace que tenga alcalosis metabólica. Si yo quiero, es más, si ustedes evalúan a un paciente con deshidratación, ustedes deberían de ver si el paciente tiene alcalosis metabólica. Porque eso es un indicador sérico de que el paciente está deshidratado. ¿Ya? Ese es uno de los análisis séricos que se hace para ver la deshidratación, alcalosis metabólica. Muy bien, la alcalosis metabólica, ya hemos dicho que genera un cambio transcelular generando una disminución de potasio, ¿cierto? Entonces, acá simplemente se escribe alguno de estos mecanismos. Si tenemos, por ejemplo, una depresión de volumen y tenemos una disminución de potasio, la depresión de volumen, ¿qué es lo que me va a generar? Un hiperaldosteronismo secundario. Ustedes saben que es una respuesta refleja normal frente a la hipovolemia. Y el hiperaldosteronismo, por si acaso, favorece la reabsorción a nivel del túbulo proximal de bicarbonato, estimula la anhidrasa carbónica y por eso vamos a tener un nivel incrementado de bicarbonato. La misma depresión de volumen, acabo de explicarles, justamente genera simplemente porque se contrae el volumen extracelular un incremento de bicarbonato generando una alcalosis metabólica. Esta alcalosis metabólica justamente va a hacer que se filtre más bicarbonato al riñón. Y este bicarbonato va a llegar justamente, a mi célula, a mi célula tubular, a nivel del túbulo distal. Yo justo les hablé antes de que tenemos el anión distal. Y el anión distal justamente lo que va a generar es mayor salida de potasio. Como lo ven acá. El potasio que está a nivel de esta célula tubular distal está que sale justamente por la presencia de bicarbonato. Además, cuando yo tengo alcalosis metabólica, miren acá, tengo menor concentración de hidrogeniones y tengo una mayor concentración comparativamente hablando de potasio en esta célula. Y por lo tanto, cuando tenga el fluido tubular, va a salir más potasio que hidrogeniones. Entonces, por todas estas razones,
Cuando yo tengo hipocalemia, yo favorezco, y depresión de volumen, yo favorezco la alcalosis metabólica. Y la misma alcalosis metabólica favorece a su vez que siga teniendo hipocalemia. O sea, es un mecanismo fisiopatológico como un círculo. Tanto la misma hipocalemia como la alcalosis metabólica favorecen justamente sus mismos procesos, de la misma hipocalemia y de la misma alcalosis metabólica. Muy bien. Ya, el cuadro clínico, ¿verdad? Tenemos, pues bueno, el paciente que tiene hipocalemia, pues tiene ilio y parálisis. Parálisis muscular, ya les he dicho. Y el ilio es importante porque cuando llega el paciente, por ejemplo, con abdomen agudo, por ejemplo, de emergencia, el paciente puede tener dolor abdominal y esto puede estar relacionado con distensión abdominal también. Y muchas veces estamos frente a unas obstrucciones intestinales. Entonces, el cirujano, ¿no?, cuando viene a evaluar al paciente, normalmente pues no dice ya lo opero, ¿no? No. Él tiene que evaluar antes si está frente a un trastorno metabólico. Si está frente a un trastorno metabólico, lo primero que debe pensar el cirujano es que está frente a una hipocalemia. Entonces, por eso es importante que si tenemos un paciente que, por ejemplo, llega con ilio intestinal y está distendido, que pensemos justamente que podemos estar frente a un ilio paralítico y por lo tanto tiene hipocalemia y tenemos que corregir dicho ilio. Muy bien, entonces el ilio parálisis lo vamos a ver en el paciente que tiene hipocalemia. La hiperglicemia también lo vamos a ver. El paciente tiene hiperglicemia porque no puede secretar adecuadamente insulina. Y no puede secretar adecuadamente insulina porque normalmente la secreción de insulina por las células beta del páncreas normalmente requiere cosa que las vesículas sean eliminadas, pero para eso depende del calcio, ¿cierto? El ingreso de calcio normalmente desplaza las vesículas de cualquier célula, por si acaso. Entonces el ingreso de calcio es necesario en esa célula, pero lo que pasa es que como el paciente tiene hipocalemia, entonces como él tiene hipocalemia, normalmente de mi célula beta va a estar saliendo el potasio, ¿cierto? Como sale el potasio, mi célula la deja más electronegativa. Como está más electronegativa, el calcio no ingresa. Porque el calcio, para que ingrese a una célula, siempre requiere que esa célula se haya despolarizado. Y por eso se le llama canal de calcio dependiente de voltaje. ¿Okay? Ese es el mecanismo por el que hay hiperglicemia. Y la arritmia, ¿qué cosa vemos en el paciente? Que tiene justamente depresión. Acá miren acá. La presencia de la onda U ya lo sabe todo el mundo, pero miren aquí. La depresión del segmento ST. Y nada más, acuérdense de eso nada más. ¿Ok? Mejor dicho, en hipercalemia acuérdense que en la arritmia genera varias cosas que les he dicho. La más precoz, la tepicura, pero en hipocalemia, miren, depresión del segmento ST. Normalmente cuando uno ve esto en la práctica piensa que tienes un infarto subendocardico. ¿Cierto? Pero no necesariamente, ¿no? Podemos estar frente a una hipocalemia. No vayan a errar ahí con el diagnóstico. Muy bien, el tratamiento normalmente es simple. Si tienen una hipocalemia severa, la hipocalemia severa normalmente es cuando el potasio está menos de 2,5 miliequivalentes por litro, es universal eso. Y si tenemos un potasio menos de 2,5, lo que tenemos que hacer es colocarle a nuestro paciente en una vía central, a nivel de la vena yugular, y pasarle un reto de potasio. Un reto de potasio, tomo una ampolla de calio que viene a 20 miliequivalentes, lo divido con 100 mililitros de cloruro de sodio y se lo paso al paciente en una hora. Ya, ese es el tratamiento. Eso lo puedo repetir en una hora, no hay ningún problema. Bien, pero lo importante es que yo vaya corrigiendo, haciendo el monitoreo